Primera plana. Braulio Moro. Bienvenidos a En Primera Plana, una emisión de Radio France Internacional en colaboración con France 24 en español, dedicada al análisis de la actualidad de la semana. Joe Biden es ya el 46 presidente de los Estados Unidos, asume esa presidencia con un país profundamente dividido, con una crisis sanitaria como nunca antes y con una muy pesada herencia, la del expresidente Donald Trump. Para hablar de ello, saludamos ya aquí en nuestros estudios a Marc Bassett, ex corresponsal del País y en Washington, autor del Otoño Americano. Bienvenido, Marc. Muchas gracias. Asimismo, a Alan Reading, ex corresponsal del New York Times, es experto en relaciones México-Estados Unidos, autor de un libro de referencia, Vecinos Distantes. Bienvenido, Alan. Gracias. Y también contaremos con el análisis de Isabela Alañiz, profesora y subjefa del Departamento de Gobierno y Política de la Universidad de Maryland. Presidencia Biden, ¿cómo salir de la crisis? Estamos en Primera Plana. Joe Biden ha asumido su cargo en condiciones excepcionales en un país que vive una situación excepcional. Una capital rodeada por más de 25,000 soldados de la Guardia Nacional, con fuertes divisiones, con un país donde están por producirse casi 500,000 muertos a causa del coronavirus y una sociedad dividida como nunca antes. ¿Cuáles son esos desafíos que enfrentará? Vamos a ver lo que dicen al respecto algunas portadas de la prensa internacional. Comenzamos con el Boston Globe, que titula Tiempo para el cambio en Estados Unidos. En la vecina Chicago, el Chicago Tribune escribe: inauguración, imponentes desafíos esperan a los nuevos líderes. Aquí en Francia, el conservador Le Figaro escribió en portada: Joe Biden, un mandato para reconciliar a Estados Unidos. Y finalmente, del otro lado del Atlántico, en América del Sur, el Clarín de Buenos Aires titula: apenas asumió, Biden frenó la construcción del muro con México. Vamos a comenzar con una pregunta a nuestros invitados de una manera y de una respuesta muy breve. ¿Cómo resumen los 4 años de la presidencia Donald Trump? Marc. La resumiría con 3 frases. El mayor reality show de la historia, o el mayor circo de la historia. Una pesadilla americana y un cambio de época a escala global y en particular en las democracias occidentales. Pesadilla, show. Alan, ¿cómo resumes muy brevemente la presidencia de Donald Trump? Sin hacer una lista de todas las locuras que cometió, diría que un ejemplo de la explotación del sentido de resentimiento. Es un hombre resentido, él supo sentir y explotar el resentimiento de mucha gente, y eso explica porque todavía en esta última elección él tuvo más de 70 millones de votos. Muy bien. Pues aquí tienen ya de una manera muy concreta lo que es el resumen, lo que piensan muchos analistas a este respecto. Vamos a ver también lo que piensan los seguidores de Donald Trump. Recordemos simplemente que Joe Biden ha iniciado su mandato con una serie de decretos, ha firmado 17 decretos en los que se puede destacar notablemente, por ejemplo, lo que tiene que ver con la política migratoria, reintegrará a su país a la Organización Mundial de la Salud. Asimismo, ha firmado la reincorporación de Estados Unidos al Acuerdo de París sobre el cambio climático, pero, y sobre todo, ha lanzado una campaña nacional para iniciar un programa de vacuna contra el coronavirus. Recuerdo que hay más de 24 millones de estadounidenses que han sido víctimas, contagiados por esta pandemia, y ha prometido que su mandato estará dedicado precisamente a reunificar ese país. Marc, lo más sencillo es firmar decretos. Es una tradición en Estados Unidos, llega un mandatario, inmediatamente puede firmar los decretos para anular algunas de las decisiones que juzga no pertinentes del mandato anterior. Eso es muy sencillo. El problema es qué va a hacer él para proponer, para hacer avanzar su programa ahí cuando tiene que negociar con el Congreso. Sí, los decretos que ha firmado Joe Biden en los primeros días, esto es, como dices, es una tradición y marca la ruptura y marca el cambio de gobierno, el cambio de tono, el cambio de políticas, incluso el cambio ideológico. Pero Estados Unidos es un país de contrapoderes y el presidente no gobierna solo y necesita el Congreso, ambas cámaras, la Cámara de Representantes y el Senado. Joe Biden tiene la suerte, si se puede decir, que en las elecciones recientes el Partido Demócrata, su partido, consiguió una muy pequeña mayoría, pero pequeña mayoría que facilitará
la tarea de poner en marcha sus políticas y de conseguir apoyos, pero esto no significa que vaya a ser muy fácil. Barack Obama tuvo durante los 2 primeros años de su primer mandato mayoría en el Senado y o bien muchas de sus iniciativas no prosperaron o quedaron totalmente descafeinadas en el proceso legislativo. Y hay otro punto adicional. Efectivamente, el decreto permite no pasar por el Congreso. Esto es lo más sencillo. Pero además, ¿cómo convencer a esos millones de electores, esos más de 70 millones a los que hacía referencia Alan, que siguen confiando en que Donald Trump ganó? Sí, esto es el gran problema de Estados Unidos y yo diría de muchas democracias de este mundo. Pero en Estados Unidos en particular es un país muy dividido, siempre lo ha sido, hay que decir. Pero ahora es verdad que decenas de millones de estadounidenses no creen ni reconocen a este presidente. Y seguramente esta será la primera tarea que no me parece fácil. Creo que la batalla ideológica y la batalla... Joe Biden en el discurso inaugural habló de la necesidad de reconocer la verdad, distinguir la verdad y la mentira. Es casi un concepto filosófico, ¿no? Pero hemos llegado a tal punto después de la presidencia de Trump que aquí se discute si existe la verdad y si la verdad puede diferenciarse de la mentira. Ya no es cuestión de políticas públicas, de presupuestos, de políticas migratorias, de políticas medioambientales. No, es verdad o mentira. Y conseguir que haya un mínimo consenso sobre los hechos, este es el gran reto y el gran desafío de Joe Biden. Sobre eso vamos a volver precisamente. Alan, ayer el presidente ha dado su primera conferencia de prensa y la ha dedicado a lo que anunció durante la toma de posición, precisamente el Programa Nacional de Vacunas. Decíamos, son más de 25 millones ya de estadounidenses que han sido contaminados por el coronavirus. Biden prevé que habrá 500,000 de muertos el mes entrante y al mismo tiempo... 100,000 de los que ya hay. Exactamente, más de los 400,000. Y además plantea ni más ni menos que vacunar 100 millones de personas en los primeros 100 días de su mandato. ¿Es posible esta tarea? Mira, los Estados Unidos tienen una enorme fuerza, mucho dinero, mucha organización. Sí, el hecho es que con Trump no se ha hecho mucho esfuerzo. Él pasó el programa en los estados estaban bien divididos entre estados gobernados por gobernadores republicanos que querían quedar bien con Trump y no había una estrategia nacional. Ahora se supone que hay una estrategia nacional y para Biden es esencial porque todo su gobierno, los 4 años, depende del éxito de eso. Porque sin que avance sobre las vacunas y la pandemia, no puede hacer nada. Y no olvidemos que en 22 meses hay elección. Entonces él tiene 22 meses para resolver el problema de la pandemia y empezar a resolver los problemas y cumplir las promesas que hizo para el bien del pueblo en general, sea de la inmigración, sea de la pobreza, sea de 1000 problemas, la lista enorme. Pero, pero hay una parte que es simbólica, relativamente, que es la firma de los decretos. Aquí es un programa concreto, 100 días y yo voy a vacunar 100 millones. Pero en este caso, ¿cómo va a ser él? Por ejemplo, ha decidido que a nivel federal la gente tendrá que utilizar mascarilla, sí, entre otras cosas, en estados donde hasta ahora no solo hay gente, seguidores de Trump, que dicen esto no sirve para nada, claro, creemos en la pandemia. ¿Cómo va a imponer eso? Esa es la pregunta. ¿Es capaz de imponer esa situación? Bueno, lo va a hacer un poco, por ejemplo, por presión, vamos a ver, ¿no? Porque hay esta resistencia que vimos tan dramáticamente hace 2 semanas en Washington, el ataque sobre el Congreso, este tipo de resistencia. Bueno, vamos a ver hasta qué punto se traduce. Supongamos que una buena parte de los americanos, de los Estados Unidos, entiende que es una situación muy, muy crítica de la pandemia. Entonces, vamos a ver cómo lo hace, ¿no? Porque no se puede imponer. Y la gente, hay parte de los Estados Unidos, de los americanos, que tiene casi por instinto de resistir a cualquier intervención del Estado. Sobre todo de Washington, esta especie de enemigo fantasma que inventaron todos los políticos, hasta Trump y todos los otros. Entonces no tengo una respuesta a eso. Es como decir, vemos aquí en Europa todas las promesas que se ha hecho de lo que se iba a hacer con las vacunas o aún antes. Entonces vamos a ver si puede. Pero lo que digo es que todo lo que vamos a hablar hoy depende de lo que pasa en la pandemia. Muy bien. Marc, durante su discurso
Biden justamente reconoció que el extremismo avanzó durante la administración de Donald Trump y habló también de terrorismo. Una expresión fue la toma del Capitolio, justamente el pasado 6 de enero. Sí, es el terrorismo interior, ¿no? Ciertamente. Hemos pasado nuestras sociedades desde el 11 de septiembre del 2001 con la preocupación, la alarma y la amenaza del terrorismo islamista, terrorismo externo. Y la presidencia de Trump ha supuesto un cambio, una inflexión también en este sentido. Y en la última fase, y hace 2 semanas en el asalto al Capitolio, ha emergido y se ha visto a la luz del día que existe un terrorismo, una violencia, no sé cómo se la puede llamar. Joe Biden le llamó terrorismo, así con estas palabras, interno, que amenaza a Estados Unidos y que es una prioridad, como se vio en el día de la jornada inaugural, la protección de la Guardia Nacional, la militarización de la capital de Estados Unidos no era por Al-Qaeda ni por el Estado Islámico, era por estadounidenses que amenazaban a su propio gobierno y a su propia democracia. ¿Cómo va a poder hacer para reducir precisamente ese riesgo? Sabiendo que de los 75 millones de estadounidenses que votaron por Donald Trump, solo un 19%, es decir, estamos hablando de 15 millones, dicen, ok, Biden ganó, pero tiene 60 que siguen reivindicando que Donald Trump ganó. Bueno, intentemos ser un poco optimistas. Cabe esperar que puede haber un momento de apaciguamiento y de calma. Estados Unidos ha vivido una tensión brutal en los últimos 4 años, con esta polarización y la tensión atizada y azuzada por el propio presidente de Estados Unidos. Ahora, finalmente, la democracia estadounidense ha demostrado que, pese a todo, funciona. Ha habido una transición de poder, hay un nuevo presidente que ha llegado con un mensaje de calma y de unidad. Es posible, yo creo que es posible contemplar que, por lo menos durante un tiempo, habrá, si no aquellos 100 días de gracia que antes se decía que tenían los presidentes y que obviamente esto desde hace tiempo ya no ocurre, sí un poco de benevolencia hacia este nuevo presidente. Y yo creo que la salida de Donald Trump favorece esto, propicia esto. Trump no ha salido bien. El asalto al Capitolio dio una imagen de Estados Unidos y dio una imagen de la presidencia de Estados Unidos que incluso muchos trumpistas o muchos republicanos les hizo sentirse incómodos. Les cuesta distanciarse, pero no se sintieron bien. Se vieron en un espejo que no les gustó nada. Yo creo que esto puede ayudar, la retirada de Trump puede ayudar a calmar los ánimos. Vamos a hacer una pausa. En unos minutos más volveremos aquí en Primera Plana. En Turquía, aunque sea criticar levemente al presidente turco Recep Tayyip Erdogan, acarrea consecuencias judiciales para varios miles de personas cada año. Antes de que Erdogan fuese investido como presidente turco, en 2015, años antes había sido ya primer ministro, el número total de personas condenadas por insultos al presidente, un crimen muy antiguo que data de 1923, fue de 44 personas en toda la historia de la República de Turquía. Desde 2015 hasta 2019, el último año en el que se tienen datos, han sido 6.000 personas las condenadas por este crimen, insultos al jefe de Estado turco. Las redes sociales han vuelto ahora mismo un sitio donde la policía controla al dedillo cualquier palabra o crítica que pueda recibir el presidente turco y, según muchos abogados de defensa y de derechos humanos turcos, las denuncias de los fiscales turcos contra gente que insulta al presidente son diarias y casi por defecto. En España las injurias a la corona son un delito que puede ser castigado con hasta 2 años de cárcel y son muchos los casos de cantantes, de políticos, activistas e incluso de periodistas de revistas satíricas que fueron condenados por este delito, la mayoría a multas importantes, pero está también el caso del político Arnaldo Otegi, condenado a 1 año de cárcel por decir que el rey de España era el jefe de los torturadores
jugadores. Para este caso, como para otros, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenó a España por vulnerar la libertad de expresión, y hay tanta polémica aquí que incluso a finales del año pasado se presentó una proposición de ley para despenalizar este delito, pero fue rechazada por parte del gobierno, por el Partido Socialista, entre otros, porque según ellos este delito protege el honor y la reputación del Estado. Aung San Suu Kyi recibió la sentencia más dura en la historia de Tailandia bajo la ley de lesa majestad. Esta exfuncionaria fue condenada a 43 años y 6 meses de prisión por compartir audios en Facebook y YouTube en los que se criticaba a la monarquía. El caso ha sido el símbolo del endurecimiento de la ley. Aunque la norma existe desde principios del siglo XX, Tailandia la había dejado de usar. Pero esto cambió el año pasado, cuando las protestas sociales se recrudecieron. Por primera vez, los tailandeses comenzaron a criticar abiertamente a la familia real, una de las más ricas del mundo. Y en noviembre del 2020 llegó la reactivación de la ley de lesa majestad, que dejará a Prilet en la cárcel por el resto de su vida. Estamos de vuelta aquí en Primera Plana en compañía de nuestros invitados, Marc Basset, ex corresponsal del País en España, y de Alan Reading, quien fuera corresponsal del New York Times. Vamos a escuchar, a propósito de lo que son uno de los grandes desafíos de Joe Biden, es decir, cómo conciliar no solo a la sociedad, sino al interior mismo del Partido Demócrata. Vamos a escuchar lo que nos dice a este respecto la analista Isabela Alcañiz. Buenos días. Biden anunció en su discurso de inauguración que él quiere hacer un gobierno de unidad, y creo que una forma concreta de acercarse a todos los americanos es resolviendo uno de los problemas más urgentes, más trágicos que asola al país, que es el de la pandemia. Y evidentemente la administración Biden está pensando que esta es una de sus prioridades más importantes. Pero hay un sector del electorado, del Partido Republicano, lo que sería el movimiento de los seguidores de Trump y otros que han demostrado actitudes sediciosas y violentas que no pueden ser reconciliadas ni deben ser reconciliadas. Un sector del Partido Republicano que se ha ido polarizando cada vez más. Ese sector que hace 2 semanas atrás mostró cuán peligroso puede ser para la democracia de este país, en parte es un problema generado o por lo menos tolerado por la cúpula del Partido Republicano. Entonces, ahí también hay responsabilidad. Han hecho una alianza, y a veces cuando se hace alianza con sectores extremistas, tal vez no a veces, tal vez siempre, hay unos riesgos muy altos, ¿no? Y entonces creo que eso es lo que se vio en forma clara el 6 de enero, pero en realidad ha habido voces de alerta ya hace muchos años, incluso antes de Trump, porque antes de Trump fue el movimiento del partido del Té, que también era un movimiento cada vez más marginal a la política partidaria centrista de Estados Unidos. Bien, es Isabela Alcañiz, profesora y subjefa del Departamento de Gobierno y Política de la Universidad de Maryland. Alan, ¿qué piensas a este propósito? Mire, ella tiene toda la razón que siempre ha existido una extrema derecha en los Estados Unidos, y ha sido dramáticamente ha sido aumentado por Trump. Es decir, él dio oxígeno todos los días, todas las semanas, y eso es lo que lo infló. La democracia, digamos, normal, sensata en los Estados Unidos puede existir con una extrema derecha normal, pequeña, pero se desbordó. Ahora la cuestión es si al nivel político del Partido Republicano, Senado y Cámara, ellos miden, porque ellos también son políticos, buscan su interés. Entonces van a ser los senadores, por ejemplo, con la cuestión del impeachment, es que algunos suficientes, por lo menos 10, para añadir a los 50 de los demócratas para condenarlo, serán decir, mira,
el tiempo de Trump acabó, a mí me conviene pensar en el futuro, yo voy a votar, vamos a eliminar Trump y vamos a reconstruir un partido republicano que tiene más normalidad. Otros pueden decir, no, todavía yo tengo una elección en 22 meses, todavía este pueblo republicano trumpista me va a castigar si toma una posición. Entonces, en este momento, aunque estamos viendo al país entero lo que pasa y todo el mundo está a la expectativa, mucho depende de las posiciones que toman los altos niveles políticos del Partido Republicano. Muy bien, esta es una parte que tiene que ver con la situación respecto al Partido Republicano. Vamos a escuchar ahora también lo que nos dice Isabel Alañiz a propósito de lo que es la situación al interior del Partido Demócrata, porque claro, también hay el ala izquierda del Partido Demócrata que no está muy contenta con la situación actual. Escuchémosla. Me parece una apuesta al futuro, porque los demócratas, a diferencia del sector más duro republicano, entienden que el cambio demográfico es implacable y que hay que apostar a estos grupos por ahora minoritarios porque van a ser el futuro mayoritario del electorado de Estados Unidos. Pero además el gabinete, que es cierto, es histórico por lo diverso, por esta representatividad de sectores que han estado marginales o marginalizados de la política, también hay que decir que es un gabinete, en contraste con el gobierno inmediatamente anterior, de una profunda idoneidad y capacidad técnica, que no quiere decir que haya acuerdo en la política pública que cada jefe de cartera de las secretarías van a defender, ¿no? Hay diversidad ahí también, hay algunos secretarios, que serían como los ministros, que representan más la política del ala progresista del Partido Demócrata, y hay otros que representan el ala más centrista o incluso más conservadora. Entonces sigue habiendo diferencias ideológicas, de políticas, de posturas, de puertas para adentro en el partido. Una situación de equilibrio muy complicada. Mark, Biden ha hecho muchas promesas. A final de cuentas, no existe el riesgo de que muchas de esas promesas acaben estrellándose en el muro de los compromisos políticos. El riesgo existe siempre, pero yo creo que al contrario de lo que ocurrió con Obama, que llegó casi como un salvador, como un santo, que iba a curar las heridas de Estados Unidos y del mundo, Biden es un hombre mayor, bastante mayor. 78 años. No tiene excesivo carisma, lleva en política 50 años. Nadie espera de él una revolución, una transformación. Yo creo que lo que se espera de él es que calme al país y en parte al mundo, ¿no? Después de los 4 años de Trump. Es verdad que hay muchas promesas, pero creo que las expectativas tampoco en ese sentido son tan elevadas como las que pudo haber con Barack Obama cuando llegó al poder. Una de esas promesas, convertida ya por lo menos en lo inmediato en realidad, Alan, ha sido que entre los decretos que firmó está la suspensión de la construcción del muro en la frontera sur con México. En este sentido, hay que recordar, Donald Trump había hecho de la construcción de ese muro uno de los pilares de su campaña, de su presidencia. Concretamente logró avanzar 380 kilómetros sobre más de 3.200 kilómetros de frontera. Es un mensaje muy fuerte hacia México y hacia los países de Centroamérica. Pero independientemente de eso, ¿cuáles son los puntos donde podría chocar la administración Biden con México y cuáles son los puntos donde podrá caminar conjuntamente? Bueno, concretamente sobre la cuestión de la inmigración, es no tanto la inmigración de mexicanos, pero el problema de América Central, sobre todo de Honduras, El Salvador y Guatemala. Entonces, México, López Obrador se hizo un compromiso con Trump esencialmente para controlar la entrada, sea a la frontera de Guatemala y México o a la frontera de los Estados Unidos, controlar este movimiento y que va a volver. El problema, ya sabemos, estos últimos días de Honduras, una marcha, se han tenido confrontaciones en Guatemala. Es decir, este problema va a volver a ser un problema
porque antes es muy fácil decir que Trump es un hombre que no tiene ningún sentido humano para todas esas pobres gentes, madres, niños separados, todo ese tipo de cosas. Pero este problema va a volver. Lo que hizo Biden esencialmente fue un acto simbólico. Porque como el muro era un símbolo de la campaña de Trump, que obviamente fracasó porque México no pagó, y tampoco avanzó 400 kilómetros más o menos, pero no mucho más. Entonces, es decir, pero era una especie de símbolo. Entonces, Biden dice, bueno, eliminamos este símbolo, pero no ha eliminado el problema. Hay miles y miles de centroamericanos y otros en la frontera de México con los Estados Unidos, esperando teóricamente poder ser entrevistados para ver si tienen derecho de asilo. Y hay después millones de centroamericanos, pero millones que con la oportunidad irían a los Estados Unidos. Entonces, ¿cómo va a ser eso? Sabiendo que la reacción en el Middle America, en el medio, la parte donde... Central de los Estados Unidos. Digo, central en el sentido físico, geográfico, y también el central para el Partido Republicano, donde hay una resistencia a inmigración bastante fuerte todavía hoy. Yo quisiera simplemente recordar, que además el presidente Joe Biden se ha comprometido, ha lanzado una propuesta de regularizar a aproximadamente 11 millones de inmigrantes que viven todavía hoy de manera ilegal en Estados Unidos en los próximos 10 años. Hay muchos temas que hablar de la materia internacional. De manera breve, Mark, uno de los grandes temas, él ha dicho, hay que reconstruir alianzas. Y estamos pensando en Europa. ¿Cuál podría ser el principal punto para volver a construir un puente de alianza entre los Estados Unidos y la Unión Europea, que no pase por la OTAN, evidentemente, pero que ofrezca una nueva alternativa de esa potencia que es los Estados Unidos finalmente? Bueno, aquí también ha habido decisiones simbólicas en los primeros días, como es el regreso al Acuerdo de París, el regreso a la Organización Mundial de la Salud, que han enviado el mensaje, en efecto, a Europa y a los aliados históricos de Estados Unidos de que para Estados Unidos vuelve al multilateralismo, vuelve a las organizaciones internacionales y vuelve a las alianzas. La sensación en Europa, me parece, en las capitales europeas, es que nada volverá a ser igual, que Trump no fue un paréntesis, que Estados Unidos y el mundo están cambiados y que han cambiado en estos años y que los intereses no siempre serán convergentes. ¿No es un aliado más fiable como antes? ¿Es eso? No es un aliado fiable como antes, porque puede pasar que gane otro Trump. Si no es Trump, otro presidente que decida, pues como Trump, amenace con marcharse de la OTAN. Trump ha puesto sobre la mesa, y quizás es una virtud que se le puede reconocer a Trump, unos problemas que existían y que llevaban tiempo discutiéndose, pero que nunca se habían expuesto de manera tan brutal como este presidente, por ejemplo, con la OTAN. La OTAN, que fue una organización creada para la Guerra Fría y que desde entonces busca su sentido. Trump decía que la OTAN le importaba muy poco, pero también el presidente francés, Emmanuel Macron, dijo que la OTAN se encontraba en una situación de muerte cerebral. Es decir, la alianza transatlántica entre Europa y Estados Unidos deberá reformularse, aunque sea con la administración Biden, que es una administración europeísta, con un secretario de Estado que ha vivido en París, que conoce Francia, etcétera, etcétera. Aún así, el mundo ha cambiado y la relación cambiará también. 30 segundos para cada uno. La herencia de Trump va a ser difícil de borrar. 30 segundos, por favor, Alan. Va a ser, sobre todo domésticamente va a ser difícil. Yo creo que internacionalmente el mundo tiene la capacidad de olvidar, porque tantas veces que los Estados Unidos ha cambiado de posición, es decir, ha sido aliado y después ha sido enemigo de países. Entonces, yo creo que internacionalmente se va a saber. El punto que no hemos tocado, pero es China. Yo creo que China es el elefante. Si Europa y los Estados Unidos se juntan, por ahí va. Ok, 30 segundos, 20 segundos. Yo creo que es posible que Trump lo olvidemos, él como la persona pensemos ¿qué pasó estos 4 años? ¿Fue un sueño? Esperamos que haya sido una pesadilla. Pues ya nos vamos, lamentablemente el tiempo se nos va. Agradezco a Alan Reading, a Mark Bassett y a Isabel su presencia en nuestros estudios y a larga distancia, y a ustedes les damos una nueva cita la próxima semana.